Soy Helen Elizabeth Morales Miranda, alumna de la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma, del 12º ciclo, y el día de hoy van a tener conmigo la clase de trastorno sensitivo motor. Bien, hablar de trastorno sensitivo motor es hablar de varias entidades. Entre ellas tenemos los síndromes piramidales, la lesión de la segunda motoneurona, los trastornos de movimiento extrapiramidales, los síndromes cerebelosos. Entre estos trastornos vamos a tener diferentes tipos de movimientos que son anormales, es decir, que no están definidos de una forma natural o voluntaria por nosotros mismos. Primero tenemos lo que son las convulsiones. Bien, pero antes de definir cada uno, tenemos que saber qué son los movimientos anormales. En realidad va a incluir diferentes enfermedades caracterizadas por exceso de los movimientos involuntarios y la pobreza o lentitud de estos movimientos. La mayor parte de estos trastornos, los trastornos que hemos visto de los movimientos anormales, se debe a una disfunción de los ganglios basales, los cuales están constituidos por un grupo de núcleos grises subcorticales y del tronco cerebral, que cuando llevaron anatomía seguramente lo han visto. Entonces, ¿qué tipos de movimientos involuntarios anormales vamos a tener? Tenemos lo que son las convulsiones, tenemos lo que son los tics. Los tics se van a definir como movimientos del tipo motores, cuando van a hacer estos tipos, ¿no?, de forma involuntaria, movimientos de forma involuntaria, o sonidos que también se les llama tics vocales. Y van a aumentar en intensidad en situaciones de ansiedad y fatiga y van a disminuir al realizar otros actos que requieren concentración. Por ejemplo, al leer, al tocar un instrumento musical, y suelen aparecer durante la infancia y en general en forma aislada, transitoria, y en realidad no tienen causa determinada. Luego vamos a tener a los movimientos extrapiramidales. Entre esos tenemos los temblores. El temblor va a ser un movimiento involuntario rítmico y oscilatorio que se va a producir por la contracción alternante de los músculos agonistas y los antagonistas. En el conjunto de enfermedades que vamos a presentar este temblor, cabe resaltar que tenemos dos importantes con mayor frecuencia, que es la enfermedad de Parkinson y el temblor esencial. Luego tenemos lo que es la corea, ¿no? La corea, es una palabra que nació del griego, ¿no?, que significa danza, y va a ser un movimiento involuntario del tipo abrupto, irregular, de duración breve, ¿no?, y va a tener baja amplitud, que cambia de una zona corporal a otra sin una secuencia definida. Va a localizarse en las partes distales de los miembros, ¿no?, es decir, las manos, también en la cara. Y a pesar de que estos movimientos van a ser involuntarios, el sujeto tiende a incorporarlos a su repertorio de movimientos habituales y en el intento de poder disimularlos. Luego vamos a tener lo que es la tetosis. La tetosis, va a ser un síntoma que se va a dar en el 25% de los casos si una persona presenta parálisis cerebral. Y van a ser lesiones también, ¿no?, del sistema extrapiramidal que se van a manifestar por movimientos del tipo lento, obviamente van a ser involuntarios, van a ser incontrolados y sin un objetivo. Si tenemos los músculos de la boca afectados, las personas que van a presentar atetosis presentan trastornos del lenguaje, pero son buenos formadores de los conceptos y su inteligencia y no se ven tan afectados como otros
subtipos de parálisis cerebral, como la rigidez o la espasticidad. Luego vamos a tener también lo que es el hemivalismo. Luego también tenemos lo que son otros movimientos anormales que van a ser como las mioclonías, ¿no? Las mioclonías, que van a ser movimientos rápidos, van a ser movimientos muy breves y de amplitud variable, y van a ser producidos por la contracción simultánea de los músculos agonistas y antagonistas. Estos se van a llamar mioclonías positivas. Pero cuando hablamos de una inhibición del tono muscular, hablamos del tipo de mioclonías negativas, o también llamadas asterixis, que se van a originar en el sistema nervioso central, y la causa más frecuente de estas mioclonías son los trastornos metabólicos. ¿Qué quiere decir con trastornos metabólicos? Estamos hablando de una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, una anoxia, y las mioclonías epilépticas también son otro tipo. Ahora, en otros casos puede constituir una manifestación clínica de una enfermedad también degenerativa, ¿no? Existe una entidad familiar que va a caracterizarse por ese tipo de mioclonías generalizadas, que se va a llamar mioclonías esenciales, que va a tener la particularidad de responder de forma favorable al consumo de alcohol. Bueno, en general, las mioclonías van a responder favorablemente al consumo de fármacos antiepilépticos y al piracetam. Bien, entonces, para hablar un poquito de síndrome convulsivo, ¿no? Bueno, ¿qué son en realidad las convulsiones, no? Como se ve en la imagen, va a haber una hiperexcitación neuronal, lo que nos va a llevar a las contracciones de los músculos esqueléticos no voluntarias, abruptas y mal coordinadas. Una contracción permanente o una alternancia de una contracción y la relajación, ¿no? Bueno, se va a alterar la conciencia por eliminación funcional de las conexiones del tálamo con la corteza. Y estas convulsiones van a nacer por factores desencadenantes, ¿no? Y puede ser por un traumatismo, puede ser por un tipo de deshidratación, un tipo de trastorno metabólico, ¿no? Una encefalopatía, lo que me podría producir un síndrome convulsivo. Y lo que van a finalizar es por el agotamiento celular, ¿no? Y también se va a terminar por un proceso de inhibición, ¿no? ¿Y cuál es la enfermedad característica de este síndrome convulsivo? Tenemos a la epilepsia. Bien, antes de ver un video que les tengo para lo que es los síndromes convulsivos, quisiera hablarles sobre la etiología, ¿no? Como dijimos, van a tener diferentes causas que producen este tipo de síndrome. Tenemos procesos del tipo irritativo cortical, ¿no? que manifiesten con una hiperexcitación neuronal, lo que me lleve a un síndrome convulsivo. Luego tenemos la falta de oxígeno cerebral, ¿no? En casos de anoxia también nos va a llevar un síndrome convulsivo. Como hablamos de los trastornos metabólicos que también me podrían producir, drogas, tóxicos, traumatismos, y siempre recordar que el síndrome convulsivo en un 5% van a ser idiopáticas. Bien, este es un video que he preparado para que puedan observar cómo se producen, o cómo se manifiestan las convulsiones. Convulsiones. Las convulsiones son descargas de energía eléctrica anormales en el cerebro. Dependiendo del área afectada, pueden manifestarse en alguna parte del cuerpo o ser generalizadas.
Las causas de estas convulsiones solo pueden valorarse conociendo los antecedentes de quien las padece. Una vez instalada la crisis convulsiva, los síntomas son los mismos, sin importar la causa. Síntomas. Se pueden presentar avisos de que la persona va a convulsionar. Estos pueden variar mucho de persona a persona. Entre los más comunes están las náuseas y el zumbido de oídos. Durante las convulsiones se presentan los siguientes síntomas: ataque violento de inconsciencia, rigidez muscular, coloración azulada en la cara, movimientos rápidos o anormales de una o más extremidades, salivación excesiva, vómito, cese de los movimientos. Después de la convulsión hay confusión y o somnolencia. Pídale a las personas que se alejen y usted, a su vez, aleje las cosas con las que el afectado se pueda golpear. No debe intentar detener la convulsión ni introducir nada en la boca de la víctima. Coloque algo suave debajo de su cabeza para que no se golpee con cada movimiento. Si la persona convulsiona y no está en el piso, deberá usted ayudarla a caer sin que se golpee. Afloje la ropa del cuello, tronco y cintura para mejorar la circulación. Es importante que el área esté ventilada. Cuando la convulsión está cediendo, debe de poner a la víctima de lado por si vomita y así evitar que el vómito se vaya a los pulmones. No deje a la víctima sola. Una vez que la persona ha recuperado su estado de alerta y si se sabe que tiene epilepsia, deberá darle su medicamento. Si cree que la persona está deshidratada o lleva mucho tiempo sin comer, ponga un poco de sal o azúcar debajo de la lengua. Esto es solo cuando la persona está completamente consciente. Usted deberá de llamar a una ambulancia si la persona vuelve a convulsionar. Si la convulsión dura más de 5 minutos, si la persona se golpea muy fuerte en la cabeza o si una vez terminada la convulsión, después de 15 minutos, no ha recuperado su estado de conciencia. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la fisiopatología de las convulsiones. Nosotros hablamos de las causas, ¿no?, que podrían producir una convulsión. Entre estas tenemos alteraciones metabólicas que me van a causar un aumento de la despolarización neuronal, ¿no? Y esto me va a disminuir el umbral de excitación, lo que me va a llevar a una convulsión. Luego también puede ser por la liberación o excitación del sistema reticular activador ascendente, que también me va a producir una excitación neuronal y eso me lleva a una convulsión. También tenemos el defecto del fosfato de piridoxina, que me va a disminuir la formación de GABA, que es un neurotransmisor del tipo inhibitorio, y también me va a llevar a una convulsión. Bien, en esta imagen podemos ver, ¿no?, cómo es cuando una persona presenta convulsiones, un aumento de despolarización neuronal, lo que me va a disminuir el umbral de excitación y lo que me va a llevar a un proceso convulsivo. Bien, tenemos ahora el síndrome extrapiramidal, ¿no? En el síndrome extrapiramidal, la etiología va a ser por las lesiones de los núcleos de la base o de las vías extrapiramidales, ¿no?, como vemos en el gráfico, el cual va a estar dado por la dopamina, que va a inhibir a la acetilcolina, lo cual va a hacer que se controle
se controla este neurotransmisor para la producción de movimientos. Y una de sus características es que se va a formar esta dopamina en el locus niger, en la sustancia negra, ¿no? Y una disminución de esta dopamina entonces va a producir que la acetilcolina no sea controlada y esto me produzca movimientos anormales, que va a ser llamado también el síndrome extrapiramidal porque está afectada esta vía. Entonces, las alteraciones que se van a dar están asociadas al automatismo de los movimientos. También puede haber quedar sin inhibición el tono muscular. Después, una integración motriz con los ajustes posturales del tipo anormal, ¿no? Vamos a ver un paciente que va a tener una flexión que lo va a llevar a estar un poco alterada su postura, una flexión anterior, ¿no? Y se va a caracterizar porque por la rigidez, por la hipertonía y por el temblor. Bien, el síndrome parkinsoniano va a tener diferentes etiologías, ¿no? Tenemos la secuela de encefalitis que nos podría llevar a producirnos un síndrome de Parkinson. Una neoplasia intercerebral también podría producir un síndrome parkinsoniano. Traumatismos cráneoencefálicos, aterosclerosis cerebral, intoxicaciones, y también recordar que también se va a presentar de forma idiopática. Bien, estos síndromes del tipo parkinsonianos, o también llamados síndromes rígido, asinéticos o parkinsonianos, van a representar un grupo de trastornos de movimiento caracterizados por una pobreza de lentitud, ya de movimientos, y un aumento de lo que es el tono muscular, es decir, se va a dar una inhibición de ese tono muscular por una falta de inhibición de la acetilcolina. Este síndrome rígido asinético va a ser más frecuente en la enfermedad de Parkinson. Cabe resaltar que el síndrome parkinsoniano no es exclusivamente de la enfermedad de Parkinson, pero es lo más representativo, ¿no? Y se va a caracterizar, como dijimos, ¿no?, por la asociación de temblor en el reposo. Puede hablar también un temblor postural en un 60%, una rigidez y una lentitud en los movimientos. Bien. Ahora, también como un dato adicional, el origen de la enfermedad de Parkinson en sí se va a desconocer. En un porcentaje pequeño, más o menos en un 10%, va a existir un componente del tipo genético, ¿ya? De tal forma que esta enfermedad se va a transmitir de los padres a hijos. ¿De qué forma? De forma autosómica dominante. Pero en el resto de los casos, esta enfermedad va a aparecer de forma esporádica. Bien, ahora, las alteraciones de la coordinación y del equilibrio vamos a tener dos tipos. La alteración de la coordinación cuando vamos a tener un síndrome cerebeloso, y una alteración del equilibrio cuando hablamos de un síndrome del tipo vestibular. Ahora, bien, cuando hablamos de un tipo de síndrome cerebeloso, vamos a estar hablando de las ataxias, ¿no? Las ataxias que me va a llevar a tener un tipo de dismetría, ¿no? Una sinergia, una disdiadococinesia, también nos puede producir temblor, también nos puede producir alteración en la palabra, ¿no? Alteraciones en lo que son las escrituras y alteraciones en lo que es la marcha. Luego tenemos también lo que es
hipotonía y el nistagmo. La hipotonía se va a caracterizar por una disminución de reflejo miotático, mientras que el nistagmo van a ser movimientos oculares del tipo involuntario. Mientras que el síndrome vestibular, que es una alteración de lo que es el equilibrio, va a estar dada por, va a tener una integración de varios órganos. Tenemos al oído interno, tenemos la corteza cerebral, tenemos el cerebelo, tenemos el bulbo, la médula y la visión. Cada uno de estos va a cumplir una función importante en lo que es el mantenimiento normal del equilibrio. Si uno de estos falla, entonces podemos estar hablando quizás, ¿no?, de una manifestación que nos va a dar un síndrome del tipo vestibular. Entonces, ¿cuál va a ser la etiología? Va a ser múltiple, ¿no?, en la falla de cada uno de estos componentes del sistema vestibular. Luego, tenemos cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Vamos a tener el vértigo, ¿no? Un vértigo que hay que diferenciarlo del mareo, ¿no? En el que el paciente va a manifestar que siente que todo lo que se encuentra a su alrededor se le está moviendo, ¿no? Es algo más objetivo que lo que es el mareo. Luego también tenemos el nistagmo. Luego también tenemos alteraciones en lo que es la marcha, el equilibrio estático y el tono muscular. Bien, la sensibilidad, vamos a tener dos tipos de sensibilidades. La que es la superficial, en la que vamos a tener la táctil, la dolorosa, la térmica, y la sensibilidad de tipo profunda, ¿no?, en que vamos a poder percibir el peso, vibraciones, la presión, ¿no?, y la artrocinesia también. Entonces, ¿cuáles van a ser estos componentes, de lo que es la sensibilidad? Para tener sensibilidad tenemos que tener bien, ¿no?, varios componentes, o sea, en un perfecto estado varios componentes, porque si se altera uno de estos, entonces podemos hablar de una alteración en lo que es la sensibilidad. Tenemos lo que es los receptores, los nervios periféricos, las raíces sensitivas, la médula, el tronco encefálico, el tálamo y por último la corteza cerebral. Entonces, esta anatomía funcional quiere decir que si uno de estos falla, entonces la sensibilidad también va a fallar. Bien, entonces la sensibilidad va a estar dada por las vías que van a tener 3 neuronas. No, la primera van a ser los ganglios espinales, la segunda va a ir hasta la médula, el bulbo, y la tercera neurona va a ir hacia el tálamo. Bueno, estos se van a entrecruzar en diferentes niveles, van a finalizar en las neuronas corticales, y las lesiones a diferentes alturas van a originar cuadros clínicos muy característicos, ¿no?, de este tipo de alteraciones de la sensibilidad. Entonces, las alteraciones sensitivas, como dijimos, va a darse por lesiones de diferentes tipos de componentes, ¿no? Puede ser las lesiones en los receptores, luego tenemos en los nervios periféricos, en las raíces sensitivas, en la médula, ¿no? En la médula, un daño en la médula puede producir una disminución de la sensibilidad, tronco encefálico, del tálamo y la corteza cerebral. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias que me van a traer una alteración sensitiva? Puede ser dolor, ¿no? Un dolor me puede producir una alteración de tipo sensitiva. Después me puede producir una anestesia, ¿no?, en no sentir, en no tener sensibilidad, y una parestesia, ¿no?, una sensibilidad del tipo anormal, o que en realidad no debería ser.
Bien, entonces, esta es una imagen para ver lo que es el recorrido del líquido cefalorraquídeo. Nosotros sabemos que van a ser producidos en los plexos coroideos y van a circular por los espacios subaracnoideos, bien, y al final van a ser reabsorbidos por lo que es las vellosidades subaracnoideas. ¿Cuál es el volumen en sí del líquido cefalorraquídeo? Va a ser entre 100 y 130 mililitros. Van a tener una presión menor de 200 milímetros de mercurio, ¿no? Y una velocidad media más o menos de 0.35 mililitros por minuto en lo que es la producción y la absorción en las vellosidades subaracnoideas. ¿Y cuáles van a ser sus funciones? El de amortiguador y el de barrera, ¿no? ¿Eso es para qué? Para hablar sobre lo que es la hipertensión endocraniana. Esta hipertensión endocraniana, ¿no? Va a haber un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo por encima de 200 milímetros de mercurio de este. ¿Y cuál va a ser su fisiopatología en realidad de la hipertensión endocraniana? Puede ser porque hay una mayor producción de líquido cefalorraquídeo en los plexos coroideos. Luego puede haber una menor reabsorción de líquido cefalorraquídeo en las vellosidades subaracnoideas. Después puede haber un tipo de bloqueo en la circulación del líquido cefalorraquídeo y también los procesos expansivos, por ejemplo, ¿no? Tipo de tumores, ¿no? Que pueden producir que no se presente un bloqueo, ¿no? Y eso haga que aumente la presión endocraniana. Entonces, y todos estos van a producir un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver los ventrículos, ¿no? Que se encuentran con un tamaño mayor a lo normal, ¿no? Y un recién nacido, un bebé, que va a encontrarse con un diámetro cefálico mayor que el que debería tener. Bien, entonces, para tratar la hidrocefalia, ya que es un tema muy aparte de lo que es el trastorno sensitivo motor, tenemos una derivación ventrícula peritoneal, ¿no? Que me va a sacar el líquido de los ventrículos y me va a llevar al peritoneo, lo cual va a ser absorbido y va a ser eliminado por nosotros mismos, ¿no? Bien, ahora lo que es el estado de conciencia. ¿Cuándo vamos a hablar de un estado de conciencia normal? Tenemos que hablar de algo normal cuando las partes, ¿no? que lo van a integrar van a ser también normales. En este caso, tenemos los hemisferios cerebrales, las vías cerebrales superiores, el sistema reticular activador ascendente. Cuando estos tres entes se encuentran normal, entonces nuestro estado de conciencia va a ser también normal. Entonces vamos a hablar de un estado de conciencia alterada al tener diferentes entidades. Les voy a hablar de lo de menor grado hacia el mayor grado. Lo primero que cuando tenemos una alteración del estado de conciencia se va a manifestar, ¿no? La primera manifestación va a ser un estado de confusión, que va a ser trastorno de las funciones cerebrales superiores, tales como la memoria, la concentración y la atención. Es decir, comienza a fallar este tipo de funciones cerebrales, ¿no? La memoria, concentración, atención, uno se siente confundido. Cuando hablamos de obnubilación, hablamos cuando el paciente se encuentra despierto pero con una agitación psicomotriz y no se va a encontrar en sí alerta. Cuando hablamos del delirio, ¿no? Estamos yendo de menos grave a más grave. Hablamos de un trastorno de conciencia que va a estar acompañado de una agitación motora, alucinaciones transitorias, desorientación. Cuando hablamos del estupor hablamos cuando un paciente
está consciente, pero no tiene o tiene muy poca actividad motora, el tipo espontáneo. Y por último, tenemos lo que es el coma, ¿no? Lo que la mayor gravedad no va a responder ni a los estímulos verbales ni a los estímulos dolorosos, ¿no? Va a ser una entidad muy grave, ¿no? Del estado de conciencia. Entonces, para ver el estado de conciencia vamos a utilizar lo que es la escala de Glasgow. Esta escala de Glasgow me va a medir tres cosas: una respuesta visual, una respuesta verbal y una respuesta motora. Entonces, primero la respuesta visual se va a manifestar con lo que es la apertura ocular. Cuando nosotros tenemos a nuestro paciente o la persona que tiene una apertura ocular del tipo espontánea, entonces le vamos a poner 4 puntos. Ya. Bueno, primero la escala de Glasgow va a ir de 3 a 15 puntos. ¿Por qué de 3 a 15 puntos? Porque la apertura ocular, respuesta motora y la respuesta verbal, cada uno van a tener un mínimo de 1 punto, ¿no? Entonces por eso es que lo mínimo también lo sumado va a ser 3. Y lo máximo, ¿no? Una persona despierta, una persona con un estado de conciencia normal, va a tener un Glasgow de 15 puntos. Entonces, primero, al hablar de la apertura ocular, vamos a hablar de si esta apertura va a ser espontánea, ¿no? La persona abre los ojos por sí sola, entonces estamos hablando de 4 puntos, ¿no? Cuando tenemos que estimularlo verbalmente, es decir, llamarlo por su nombre, ¿no? Para que pueda abrir los ojos, entonces tiene 3 puntos. Si le tenemos que producir un estímulo doloroso para que pueda abrir los ojos, entonces tenemos un puntaje de 2. Y si no produce ninguno de estos, no abre los ojos por ninguno de estos estímulos, entonces le ponemos un puntaje de 1. Luego tenemos la respuesta motora. La respuesta motora es la que, si obedece a órdenes, ¿no? Si obedece a órdenes, entonces cuando le mandamos al paciente a hacer algún movimiento, ¿no? Que es necesario para medir su Glasgow, entonces le vamos a poner 6 puntos. Si va a localizar el dolor, ¿no? Si localiza el dolor, ¿no? Yo le produzco algún tipo de dolor, no sé, en el esternón, por ejemplo, ¿no? Y el paciente localiza dónde se le está produciendo el dolor, entonces tiene un puntaje de 5. Si evita el dolor, ¿no? Si trata de evitar que le sigan produciendo el dolor, tenemos un puntaje de 4. A la decorticación, que es la llamada flexión anormal, ¿no? Es decir, un estado de flexión, como se ve en el A, acá, en este dibujito, cuando el paciente hace sus miembros, lo pone de esta forma, ¿no? Entonces hablamos de una decorticación y su puntaje va a ser 3. Pero si la respuesta va a ser una respuesta del tipo extensora, como se ve en el gráfico B, tenemos una descerebración, y esta descerebración me da un puntaje de 2. Y si no hace ninguno de estos dos, entonces estamos hablando de un puntaje de 1. Luego tenemos la respuesta verbal. La respuesta verbal es cuando nosotros queremos, ¿no?, que el paciente le hacemos algunas preguntas, ¿no? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se llama? O qué año estamos, ¿no? Y el paciente nos responde de una manera correcta, o por lo menos nosotros podemos saber que se encuentra orientado. Y si es así, le vamos a dar un puntaje de 5. Si tiene una conversación confusa, ¿no?, entonces le damos un puntaje de 4. Si hay palabras inapropiadas, ¿no?, que produce este paciente, entonces le damos un puntaje de 3. Si tiene sonidos, si produce sonidos que son incomprensibles, entonces le damos un puntaje de 2. Y si no produce ninguna respuesta verbal, entonces le damos un puntaje de 1. Entonces es así como nosotros podemos medir este tipo de
el estado de conciencia de la persona, ¿no? Entonces, cuando hablamos de consciente, cuando tiene un puntaje de 15, cuando hablamos de un estupor ligero, cuando hablamos que el puntaje va de 13 a 14, de 11 a 12 hablamos de un estupor moderado, de 9 a 10 un estupor profundo. Ya cuando hablamos de un Glasgow menor de 8, ya estamos hablando de un coma. Ahora, cuando hablamos de un coma superficial estamos hablando de un puntaje de 7 a 8. De 6 a 5 estamos hablando de un coma moderado, de 4 a 3 a un coma profundo. Bien, entonces vamos a tener, como dije al inicio de la clase, diferentes síndromes, ¿no? Vamos a tener síndromes motores, síndromes sensitivos, alteración de la coordinación, automatismo, ¿no? También hemos visto lo que son la hipertensión endocraniana, el coma, ¿no? En lo que es alteración del estado de conciencia, trastornos del tipo circulatorio, ¿no? Tenemos hemorragia, tenemos el ictus, ¿no? En caso de un excedente cerebrovascular, tenemos las neuropatías. ¿Y qué me va a producir? Este tipo de alteraciones neurológicas me va a producir alteraciones. ¿En qué? En la motricidad, ¿no? En los movimientos, es decir, la persona no va a poder mover como normalmente lo haría. En la sensibilidad, la persona no va a poder sentir como debería sentir, ¿no? Puede haber, como dijimos, un estado de dolor, un estado de anestesia, un estado de parestesia. Y también en la conducta, la persona no se va a comportar como normalmente lo hace. Bien, eso sería todo, chicos. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.